Buenos días para todos. Bienvenidos a esta primera clase, esta primera sesión del curso de diagnóstico automotriz. Mi nombre es César Cárdenas, yo soy ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica de la Universidad Nacional. Vamos a iniciar esta primera clase donde vamos a cubrir varios conceptos, definiciones en torno a lo que son los sistemas de control automotriz. Vemos de manera muy general la base, de donde parte, ya en próximas sesiones. Y estaremos viendo un poquito más en profundidad en cuanto a temas de diagnóstico. Hay que tener en cuenta que vamos a estar prestando un poco el tema, y es que el diagnóstico dependerá, primero, obviamente, de la falla que se tenga; segundo, de un protocolo de diagnóstico que no define propiamente el técnico, sino definirá pues la marca, dependiendo del vehículo, ¿no? Que vamos a hablar en casos genéricos, y que vamos a trabajar en próximas sesiones, y pues vamos a partir de lo que es la parte de unidades de control, ¿cierto? Básicamente de motor, básicamente, y mirar cómo es que partiendo de ahí pues se trabaja el tema de diagnóstico. Entonces vamos a empezar con varias definiciones, varios conceptos básicos. Durante esta clase, como les digo, les va a estar cubriendo una parte, vamos a seguir con otra parte en las siguientes videoclases de las que se tienen proyectadas durante el desarrollo del curso. Entonces, si tienen cualquier pregunta, por favor, pues al final, o si no pueden asistir, como veo que en este momento pues no tengo personas conectadas, pero sí la clase pues va a quedar durante aproximadamente 15 días, y pues si tienen preguntas al respecto, pues yo estaré atento a responderlas vía correo electrónico institucional. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a iniciar mejor aquí con varias definiciones. Se preguntarán ustedes, la primera pregunta que yo hago acá es: ¿qué es un computador? Bueno, aclaro que pues la presentación está en inglés, pero pues obviamente vamos a ir haciendo la traducción simultánea en español, no hay ningún inconveniente. Se preguntarán ustedes, pues, ¿qué es un computador? ¿Por qué empiezo yo por hablar de un computador? ¿Cómo está relacionado esto? Los vehículos desde hace mucho tiempo vienen trabajando con computadores a bordo. Hoy en día, o actualmente, un vehículo puede tener, dependiendo del fabricante, dependiendo de la marca, esto sí quiero que sea claro ahí, dependiendo de la marca, dependiendo del fabricante coproductero, puede tener 10, 15, 20 computadores a bordo. Pueden haber 5 sensores, como pueden haber 10 sensores, etcétera. Eso dependerá del fabricante. Pero ¿por qué hablamos de un computador? Primero que todos los sistemas mecánicos hoy vienen absolutamente todos en vehículos controlados por sistemas de control. Entonces yo voy a tener un sistema de control, una unidad de control, un controlador para el motor, un controlador para la transmisión, un controlador, por ejemplo, en varias marcas que manejan lo que se llama un BCM, que es un módulo de control de carrocería, que tiene como base, por ejemplo, requiere varias entradas, etcétera, para determinar si sigue siendo el vehículo o no. Entonces hay una cantidad de controladores. Puede haber un control para abrir una puerta, un controlador para por ejemplo, la suspensión, si es un tipo de suspensión activa, cosas de ese estilo. Entonces, por eso, reitero, pueden haber varios computadores a bordo. Entonces, si uno va a un computador de uso, a un controlador, que ya después miraremos cómo es el nombre que se le da dependiendo de la marca, o la manera como se denomina dependiendo de la marca, pues nos habla que es una caja negra, ¿cierto? Aquí creo que me faltó decir que era un black box, es una caja negra, ¿cierto? Que recibe una señal de voltaje de entrada, ¿cierto? ¿De dónde? Proveniente de un sensor, ¿cierto? Que la compara frente a un programa interno, porque pues el controlador no solamente está ahí, ya vemos que hay dentro de esa caja negra, sino internamente pues habrá una unidad de procesamiento. Por eso nos habla aquí que pues un controlador de esto normalmente se debe programar, etcétera. Por eso se habla de un programa interno, y luego el ASIC que nos hará pues o tomará mejor una decisión que la va a enviar, cuya decisión o cuyo comando es una señal de voltaje, pues una señal de salida de voltaje. Así como entra con una señal de entrada de voltaje, pues tenemos, después del procesamiento interno de esa información que viene proveniente de un sensor, tenemos a la salida una señal de voltaje, ¿cierto?, hacia un actuador. ¿Qué actuador puede ser? Pues puede ser
un inyector, ¿cierto? Puede ser alguna válvula, etcétera. Entonces ese es el procesamiento básicamente básico de lo que haría un computador de un vehículo, ¿cierto? Enfoquémonos en este momento, pensemos en un computador o en un controlador de motor, ¿sí? Llámese motor gasolina, llámese diésel, pues el principio básico será el mismo, ¿cierto? Será el mismo. Entonces nos preguntamos ahora por qué computadores, ¿cierto? ¿Y para qué tengo un computador? Como les dije, pues todos los computadores se requiere un control más preciso, se requiere hacer una cantidad de operaciones dentro del motor que nos permiten mejorar el rendimiento, optimizar cosas, etcétera. Entonces tienen obviamente una ventaja. Antes de hablar aquí de los objetivos del computador o de los propósitos de tener un controlador a bordo, un computador a bordo, pues hay unas ventajas que tienen los computadores, que tienen unas ventajas importantes, valga la redundancia, sobre los controladores o los controles mecánicos. Entonces pues obviamente que se incrementa la precisión. Yo voy a tener, por ejemplo, pues decir algo, si yo tengo un regulador más mecánico, un regulador de voltaje, por decir algo, a un regulador ya de tipo, digamos, electrónico, donde yo voy a tener sensores, transistores o cosas de estilo, pues voy a tener una precisión mayor, una rapidez mayor, ¿cierto? Entonces se tiene un tiempo de respuesta mucho más rápido, se tiene una precisión que se incrementa mucho más, y eso básicamente sería como dos de las razones más importantes, o las ventajas importantes del controlador, de tener un computador o controlador a bordo, que sería lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del computador? Lo acabamos de decir. El controlador incrementa la precisión. Tendremos otra opción, que es disminuir los niveles de emisión. Eso ya lo veremos, es un tema bien interesante, ya lo veremos de qué se trata. Hay un sistema de control OBD2 que genera, que evolucionó, quiero decir, desde OBD1 a OBD2, ¿cierto? Eso lo veremos un poquito más en detalle cuando ya entremos a hablar un poquito más de cuál es el propósito del sistema OBD2 de diagnóstico a bordo en un vehículo, ¿cierto? Eso estaba basado en una normatividad, etcétera. Entonces tenemos esos los propósitos objetivos del controlador o computador. Tenemos otro que es mantener pues, niveles de rendimiento aceptables, ¿cierto? Y reducir pues el tiempo, los niveles de emisiones, que eso es bastante crítico pues actualmente, ¿no? Me refiero a que pues los computadores lo hacen, los vehículos lo hacen, pero pues hay que tener una cantidad de variables y de componentes que hay que estar monitoreando para este propósito. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Entonces nos dicen ahora cuáles son las áreas primarias del sistema de control. Hay algo adicional que quiero acá pues, adicionar a lo que hablábamos anteriormente, antes de entrar a hablar aquí de las primeras áreas que haría de control en el motor, un controlador, valga la redundancia, y es que aparte de incrementar la precisión, de disminuir los niveles de emisiones, ¿cierto? Pues, como digo, que eso requiere tomar la normatividad que existen, países desarrollados, en esto también existirá, es también incrementar la economía de combustible o el consumo de combustible, ¿cierto? Incrementar o optimizar, mejor, podría ser también el consumo de combustible, ¿cierto? Entonces eso también me parece que es importante para tocar. Entonces ya una de las primeras áreas de control del motor, pues lo primero en lo que vamos a enfocar es en mantener este tema, como lo traduciríamos aquí, como el manejo del combustible o el control de combustible, valga la redundancia nuevamente, pero entonces lo podemos hablar como que para que se entienda tenemos como toda la parte de manejo del combustible, o sea, del sistema de combustible, ¿cierto? Es una de las primeras áreas en donde el controlador del motor va a estar actuando. Entonces mantener, por ejemplo, que una relación estequiométrica dentro de los rangos que debe ser, reducir la producción de emisiones, ¿cierto? Y hay un componente que es dentro de todo este sistema, que es el convertidor catalítico, por ejemplo, en donde este área de control, estas primeras áreas de control de ese controlador para el motor, pues va a tener que también, nos va a ayudar también a mantener, aquí lo vamos a decir, el convertidor, a operar, ¿cierto?, dentro de los rangos del convertidor catalítico. Entonces tenemos acá lo que se menciona, algo que mencionábamos ahorita, entonces mantener la relación estequiométrica aire-combustible, ¿cierto? Problemas no sé si han visto en la literatura, problemas de una relación de 14:1, etcétera. Eso es mantener esa relación de aire, parte de aire con parte de aire con parte de combustible, entonces esa relación, reducir emisiones, y requiere servir de ayuda para el convertidor o la eficiencia del convertidor catalítico, como lo acabamos de mencionar.
y también en todo el manejo de lo que es la chispa, ¿cierto? La chispa. Más o menos no era, okay. Tenemos control de la chispa, control de avance y de la chispa, ¿cierto? Para un óptimo rendimiento. Entonces allá habrá un sistema de, por ejemplo, o sistemas no, sino de sensores de detonación, ¿cierto? De golpeteo, cosas de estilo, y eso está de cierta manera ligado a este tema de avance o retraso de la chispa, ¿no? Para lograr un mejor rendimiento del motor o un óptimo rendimiento del motor. Entonces, una de esas áreas de control, ¿cierto? En las que ese computador me va a estar actuando y sobre el cual va a tener una influencia importante son varias de estas, ¿no? Repito, pues manejar toda la parte del sistema de combustible, toda la parte de chispa, ayudarme en la reducción de control la reducción de emisiones, mantener una relación estequiométrica y controlar el avance y retraso de la chispa o avance de la chispa para un mejor rendimiento, optimizar el motor. Bien, ¿qué más tenemos? Y en el sistema de entrada, de múltiple entrada, entonces tenemos acá, aparte de el activo rendimiento, ¿cierto? De mejorar rendimiento con tema de la base con base en el tema del avance de la chispa, tenemos también la emisión el manejo de la emisión de gases, ¿cierto? El sistema de entrada, entonces la recirculación de gases de la válvula EGR, que es el Engine Exhaust Gas Recirculation, como vemos acá. Esta válvula, ya estos componentes estaremos hablando en una próxima oportunidad un poco más a fondo. Esto está relacionado con el sistema VD2, son de los componentes que se requieren para poder realizar, que el controlador realice su labor de monitoreo de sus sistemas, o mejor, de los componentes del sistema de control de emisiones, ¿cierto? Algunos temas de ciclos de manejo, cosas de ese estilo, en donde pues estos componentes es la manera de probarlos, ¿cierto? Pero lo que el sistema VD2, del que reitero vamos a hablar más adelante, va a estar monitoreando todos estos sistemas o todos estos componentes que hacen parte de estos manejos de emisiones, ¿cierto? Para mantenerlas dentro de los rangos que se requieren, o sea, mantenerlas reducidas y dentro de los rangos que exija la normatividad nuevamente de cada país. Bien, y tenemos, en el caso de las transmisiones automáticas, pues el cambio de marcha. Ahí me parece que creo que lo mencioné ahorita al inicio. Hay ya controladores, computadores también para cada componente, para cada sistema, y dentro de ellos está pues las transmisiones automáticas con un controlador TCM, ¿cierto? Y el convertidor catalítico. Aquí, digamos, pues eso estará relacionado porque habrán señales, como decíamos al comienzo, que puedan estar enviándose desde algún sensor o algo desde la transmisión, ¿cierto?, hasta el controlador, para seguramente hacer activar algún o mover, ¿no es cierto?, algún actuador como un convertidor catalítico, cambiar de pronto las marchas y demás en una transmisión automática, ¿cierto? Que pues ya diferente a la mecánica, pues no tenemos piñones o engranajes de ese estilo, de ese principio básico, sino ya con una turbinas y controlador, convertidor de torque y demás, como lo vemos acá. Bien, esas serían las áreas de control como más relevantes, más importantes en que entraría en las que entraría a operar, las que entraría a influenciar, digamos de esa manera, el controlador del motor. Estamos recibiendo entradas, ¿cierto?, de señales de sensores, ¿cierto?, señales de voltaje, y salidas, ¿cierto?, un procesamiento interno previamente, como vimos anteriormente, y luego salidas, ¿cierto?, para los actuadores. ¿Y cuáles son las primeras áreas? Las resumimos acá en ese párrafo anterior. Hay algo importante acá, y es que cuando hablamos de señales de voltaje, ya después veremos más adelante, hay unos voltajes, eso dependerá de la marca, pero normalmente tenemos unas señales de voltaje, unos voltajes específicos que varían entre 4.5 y 5 voltios. A lo que me refiero es que si uno va a hacer un diagnóstico en un controlador, en un computador de motor, es posible que yo tenga que mirar con base obviamente en un plano eléctrico, con base en el tipo de falla que yo tengo, con base en el protocolo diagnóstico que me dice el fabricante, con base en la recuperación de código de falla o de ETCs que yo haga, dependiendo de ese código de fallas, ese tipo de código de falla P, un tipo de código de falla B o U, etcétera. Eso lo hablaremos luego en otra oportunidad, en otra clase. Dependerá si basado en algún plano eléctrico yo deba ir a medir voltajes específicos para determinar si alguna unidad de control esté dañada. Entonces, si tengo una entrada por un pin número 1 y tengo una salida, de esa salida va a
la salida, no sé, 10, etcétera, y entro a medir voltajes específicos, tengo que mirar que esté entre los rangos, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta esos señales de voltaje, esos valores de voltaje como son. Entonces, pero eso, como les digo, no lo dirá el fabricante, pero normalmente lo que se manejan son en automóviles entre 4, 5, 4.5, 5 voltios. ¿Cómo funciona un computador? Entonces ya hablábamos un poco al inicio de señales de voltaje. Aquí tenemos que se usa una señal de voltaje como una como comunicación, como un elemento de comunicación. ¿Para qué? Entonces nos dicen para leer la entrada, ¿cierto? Luego hacer el procesamiento interno, ya mencionamos algo de lo aquí, pero vamos un poquito más al detalle, para luego tener una salida de control, ¿sí? Entonces tengo una lectura de entrada de, como les decía, puede ser entre 4.5 y 5 voltios, un procesamiento interno que hará la unidad de control o el controlador, ¿cierto? Ya miraremos qué habrá dentro de esta unidad o dentro de este procesamiento interno que hay allá adentro, y tenemos una salida, ¿cierto? Entonces, si yo voy a diagnosticar un computador de estos, posiblemente lo que les reitero es que de pronto tenga yo que tener claro cuál es mi voltaje específico, ¿cierto? O mi voltaje de señal, para saber si es la misma. Si yo tengo aquí 4.5 voltios y acá tengo 4.5, si es el fabricante lo que me dice eso, no es que si vamos a diagnosticar esa unidad de control, por eso es el botón, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 4.5 voltios acá y 4.5 acá, pues digamos, no, está bien la unidad, ¿cierto? No habría problemas, pero si de pronto son 4.5 lo que yo mido acá y acá tengo 0, pues posiblemente procesamiento interno se esté haciendo, ¿cierto? Tenga algún problema de esto, y la unidad, ¿cierto?, de control como tal, y son un caso simple de diagnosticarlo y saber si es la unidad esté mal y que haya que reemplazarla, ¿cierto? Normalmente pues no se repara, pero esta es la forma como trabaja, básica de cómo trabajaría el controlador. Entonces tenemos una señal de entrada, un lenguaje de comunicación, son voltajes de señal, ¿cierto? Tenemos una señal de entrada, una lectura de entrada, un procesamiento interno y una salida de control. ¿Para dónde? Para algún actuador, llámese solenoide, llámese inyector, cualquier actuador. Bien, y pues la señal de entrada que viene pues desde un sensor. Bien, ¿cuáles son los tipos de señales de voltaje? Esto lo podemos medir y ya ahora lo podemos corroborar, digamos, por medio de alguna herramienta de diagnóstico. Puede ser interna, puede ser externa. Cuando hablo interna, pues ya hablaremos de lo V2, como la manera de conectarme a través de un pin de un conector de 16 pines, etcétera, que eso es genérico, que toda la marca lo deben tener, eso lo sabemos un poco más adelante. Y en el caso de los voltajes de señal, pues yo puedo saber con alguna herramienta externa de obtener el tipo de señal, ¿cierto? Que son señales de cuadradas o señales senoidales, etcétera, cosas de estilo, pero normalmente lo que trabajamos son señales análogas, lo que vamos a encontrar. Entonces nos dice que el voltaje cambia continuamente dentro de un rango específico, ¿cierto? O podemos tener una señal de tipo un tipo digital, ¿cierto? En la cual el voltaje no cambia continuamente, sino que es ¿de qué tipo? Aunque eso, ¿cómo se comporta? Es de los valores de voltaje, puede tomar los valores. Entonces tengamos en cuenta lo primero es que los tipos de señales pueden ser análogas o digitales. Habrá un convertidor interno dentro del controlador que va a estar cambiando señal análoga, digital, cosas de estilo, ¿cierto? Pero aquí, digamos, como el concepto básico es tener en cuenta que tenemos dos tipos de señales: análoga, digital, ¿cierto? En la cual la análoga cambia continuamente dentro de un rango. La digital, el voltaje no varía continuamente, sino que es de los valores, ¿cierto? Puede tener los valores. Y pues que puede ser una señal, como les digo, si uno lo quiere mirar en algún osciloscopio, en una herramienta de estas de diagnóstico, pues puede ver la señal de tipo cuadrada o senoidal, etcétera, determinar cuál es análoga, cuál es digital. Entonces, variable de voltaje frecuencia, entonces aquí tenemos ya englosando un poquito más las señales digitales, las señales análogas y demás. Entonces tenemos dentro del tema dentro de las señales digitales, ¿cierto? Tenemos algo que es la variación, ¿cierto? La frecuencia de voltaje, ¿cierto? Variable digital, es más o menos lo que nos dice acá este otro concepto. Entonces las señales de entrada que vienen desde, ¿cierto? Lo que nos dice aquí, que nos dicen por acá, entonces que vienen desde los sensores, ¿cierto? Entonces dice acá que son señales
¿cierto? De variable de frecuencia, de voltaje de frecuencia variable, digitales, entonces variable digital voltage frequency, entonces frecuencia de voltaje digital, la variación de la digital de la frecuencia de voltaje, más o menos sería como la traducción. Entonces son los señales de entrada que vienen de los sensores, pues no nos quedamos de pronto complicar de pronto tanto con este término, pero simplemente entonces estas señales de variable voltaje, de voltaje variable, digámoslo así, entonces nos dice que vienen entradas de señales o señales de entrada desde los sensores, y luego tenemos estas que son del ciclo de trabajo, ¿cierto? Variables, que son las salidas, ¿cierto? Quiere decir que si yo quiero mirar de pronto como la señal de un inyector, cosas de estilo, pues yo puedo mirar, ¿cierto? Qué tipo de calcular, por ejemplo, con base en un osciloscopio cuando estoy mirando y calcular el ciclo de trabajo, ¿cierto? Esas cosas de estilo, eso de pronto lo podemos tocar más adelante. Un tema bastante amplio, estamos tratando de resumirlo un poco, ¿no? A la vez. Entonces, también tenemos las señales de ancho de pulso, ¿cierto? Que es también salidas. De pulso, que son salidas, o piscinas, que se usan nuevamente pues, para controlar ciertos, por ejemplo, solenoides, ¿cierto? Pero son simplemente pulso, pero la señal de ancho de pulso que se controla ciertos solenoides, sí. En el caso se me pasó de pronto el ejemplo acá en la parte del ciclo de trabajo, pues ahí donde se pueden trabajar también solenoides, pero también con el ancho de pulso como ejemplo podemos usar ese tipo de señales para controlar también solenoides. O sea, cualquiera de las dos opciones me podría servir. Y en el caso de las señales por variación digital de voltaje, llamémoslo de esa manera, son señales de entrada, ¿cierto? Que vienen de ciertos sensores, como lo dice ahí la presentación, pero también hay una variación de ciclos por segundo, ¿cierto? Entonces, pues esto es, digamos, un poquito yendo más al tema electrónico, pero eso es básicamente el tipo de señal que entonces tengo para controlar sensores, para qué tipo de señal vendría de un sensor, cuál tipo de señal saldrían, ¿cierto? Como salidas hacia algunos actuados. Entonces, tanto la una como la otra, las señales de acá, como nos dice, señales para controlar ciertos solenoides, en el caso del ancho de pulso. Y en la anterior también, no me refiero al anterior, hablo de la señal digital de frecuencia voltaje variable, para decirlo de esta manera un poco más sencilla, pues también son señales de entrada provenientes de algunos sensores, pero las señales de ciclo de trabajo son señales de salida. Bueno, aquí sí me regreso un momento, no suelo hacer esto, pero sí aquí creo que tengo una pequeña incoherencia. Sí, aquí son señales de entrada, input signals, y aquí serían output signals, ¿sí? Correcto. Pues aquí donde está, me disculpo por el error ortográfico, pero acá es input, ¿cierto? Y acá sería output. Entonces son señales de ciclo de trabajo que son output, correcto, pero las señales que vienen de acá son input signals. No, sí estamos bien, perdón, no, reitero, sí estamos bien acá. Input signals son sensors, correcto, y señales de ciclo de trabajo para salidas, o señales de ancho de pulso también para salidas. O sea, las dos son usadas para controlar ciertas salidas hacia actuadores, ¿cierto? Entonces, como ejemplo, pues tenemos tanto aquí en esta como de ciclo variable, de ciclo de trabajo variable o ancho de pulso variable, pues tenemos salidas para controlar ciertos solenoides. Las dos me pueden servir para ello, pero si las que tienen acá sí es input signal. Ya ahí está bien la diapositiva. Bien, hay una estandarización en el caso, una estándar, ¿cierto? En el caso de los sistemas de control o los computadores empleados acá en estos sistemas, y es lo que les mencionaba hace un momento. Hay dos sistemas, esto ya han evolucionado, el sistema OBD2, ya hablo de OBD2 porque evolucionó desde el OBD1 al OBD2, ¿cierto? Entonces, el OBD1, ¿cierto? Border Diagnostics 1, sistema de diagnóstico a bordo 1. Cada MFR nos indica que es que cada fabricante tenía su propia versión de la ubicación del conector, la forma y tamaño de ese conector y sus códigos de falla, ¿cierto? ¿Qué estoy hablando con esto? ¿Qué significa todo esto? Sistema de diagnóstico a bordo. Hay un conector o un pin mejor, un conector mejor de 16 pines, quiero decir, que se encuentra dentro del habitáculo del vehículo, ¿cierto? Normalmente puede estar al lado del conductor, en la parte de abajo de lo que se conoce el dash o el tablero, ¿cierto? Ahí hay un conector que debe ser estándar para todas las marcas. Sí, independientemente del X, Y o Z marca que yo tenga, yo puedo entrar con mi
herramienta de diagnóstico, mi scan tool como se llama, o mi herramienta de diagnóstico, y conectarme por ese pin de 16, ese conector de 16 pines sin ningún inconveniente, ¿cierto? Llámese X, Y, Z marca. Entonces, en el sistema OBD1 se tenía cada fabricante su propia versión de conector, ¿cierto? De la ubicación del conector, su propio forma y tamaño y sus propios códigos de falla. Eso cuando se inició el OBD1 por allá en los años 90. Su propia terminología y abreviaturas, ¿cierto? Pero para el OBD2 entonces ya evolucionamos a algo ya que es OBD2, en el cual lo mismo, sigue siendo la misma definición, sistema de diagnóstico a bordo. Se requería ya en el año 96, era requerido y era por ley, era una ley completamente, unas normas que ya existían desde el año 96 en todos los vehículos, ¿cierto? Todos los fabricantes deberían conectar, tener mejor ese puerto de diagnóstico, ese pin, ese conector reitero de 16 pines, ¿cierto? La ubicación, la forma y los conectores, la conexión, ¿cierto? Códigos de falla y la definición de cada código, ¿cierto? Su terminología y sus acrónimos, pero ya de una manera ya más genérica, no por cada uno fabricante, ¿cierto? No por cada fabricante. Entonces ya se puede conectar, yo puedo tener mi propia herramienta, quizá comprarla en el mercado, ¿cierto? Conectarme a mi vehículo independiente de la marca y de pronto poder obtener códigos de falla, ¿cierto? Entonces, regresando un momento, no solo hacer esto, entonces ya para el sistema OBD2, entonces requería estándares para todos los fabricantes a partir de 1996, originalmente esto nació para en el año 94, su propio conector, ¿cierto? Su ubicación de conector forma, tamaño y demás. Entonces, para la próxima sesión tenemos programado empezar a desglosar un poquito más el tema de cómo es la comunicación del computador, para qué me servirá todo esto, ¿cierto? Cuando yo tenga un problema de diagnóstico, pues reitero, habrá un procedimiento que yo tenga que hacer un mínimo, que es por lo menos reproducir una falla, entrar después y mirar si tengo que recuperar DTCs, ya sabemos cómo, ¿cierto? Yo la próxima vez mostraré algunas imágenes de dónde, o en la bibliografía que yo les envié a cada uno, o les envié en el libro, que les invito, quiero decir, a que lo consulten, que es un libro bastante completo, sobre el cual está basada pues toda esta presentación, bastante resumida, pero ahí van a encontrar todos estos conceptos incluso mucho más a profundidad, con diagnósticos, con casos de ejercicio de diagnóstico incluso, que pueden reflexionar y analizar. Entonces los invito a que lo exploren y ya miraremos entonces cómo se tratará la comunicación del computador. ¿Por qué? Porque obviamente habrá un sistema de control, pero varios controladores, varios sistemas de control que estarán comunicándose, ¿cierto? Entre ellos como protocolo, que vamos a hablar también, bastante interesante, y que de ahí parte pues temas de diagnóstico. Yo tengo que saber, acuérdense que pues hoy todos los vehículos tienen una cantidad de controladores a bordo, reitero, dependerá de la marca, pero en mi experiencia, por ejemplo, con las marcas, hay vehículos de 20, 15 computadores a bordo, podrían haber más, otros que tendrán la mitad, otros que no tendrán sino uno o dos, no sé, eso dependerá del fabricante. Y la idea simple del diagnóstico es establecer, reproducir una falla, o sea, la falla que tenga el conductor, el propietario del vehículo, ¿cierto? Reproducirla, si hay DTC, recuperarlos, y con base en los DTC, si los obtengo, pues entrar a mirar cuál sería el protocolo de diagnóstico que me dé el fabricante, ¿cierto? Entonces, siempre voy a tener los sistemas de control al presente. Entonces, cualquier duda que tengan respecto a esto, pues, estos primeros conceptos, pues me la comunican vía correo electrónico y pues con mucho gusto yo les atenderé. Entonces aquí dejo simplemente lo que es esto de comunicación de los computadores. Para mirar, ya te definimos señales de voltaje, o señal análoga, etcétera, digital, ¿cierto? Cómo es que funciona cada una, que una varía el voltaje constantemente, el otro es continuo, etcétera. Entonces eso ya, digamos, los conceptos en los que nos damos para que nos traslademos a lo que es el computer communication, o la comunicación del computador, que es básicamente pues tomando valores de voltaje. Bien, eso era todo por hoy, y estaré pues programando, ahí tienen el calendario en el aula, ¿cierto? Cuándo será la próxima videoclase, que normalmente están programadas sobre las 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención y un feliz día para todos.